Buenos días, yo creo que ya estáis todos con ganas de acabar. Por tanto, yo creo que procede que esta clausura no demore más de lo estrictamente necesario, porque además está muy bonito el día afuera para el que tenga unos minutos dar un paseo también. O sea que simplemente, aunque seguro que ya os lo han contado, 30 segundos para deciros dónde estamos, que para nosotros es una referencia. Estamos en el Palacio de Fonseca, el palacio que manda construir Alonso III de Fonseca en 1524, que se acabó de construir después de su muerte, en 1534, y que desde entonces es la sede principal de nuestra universidad. Surgió como edificio para la universidad y desde ese primer momento. La universidad existía desde un poquito antes, desde 1495, luego tuvimos la bula papal de 1502 y otra de 1524, pero bueno, para nosotros es una referencia. Además, lo podéis ver como llevaba muchos años sin verse, porque acabamos de poder limpiar el claustro y también la fachada. La fachada todavía está en los andamios, ahí en la entrada, pero bueno, pues que sepáis que para nosotros este espacio significa casi todo lo que somos como universidad. Simplemente ahí figura en el friso del claustro y hay una inscripción donde da cuenta que Alonso de Fonseca decidió construir en lo que eran solares de su familia materna este palacio e incorpora una mención donde, agradeciéndoselo, quien escribe el friso dice: ahora Galicia fulget, ahora brilla Galicia más y más gracias al gesto tan generoso. Y ese Galicia fulget, que está también ahí recogido, y ese brilla Galicia fue el lema de nuestro 5º centenario. Yo creo que encaja muy bien en lo que debe ser pues, los fines de una universidad, contribuir a la sociedad en la que inserta. Bueno, hecha esta presentación, quien tiene la palabra ahora es nuestra secretaria general, Dulce García Mella. Dulce. Gracias, señor rector de la Universidad de Santiago de Compostela, señor rector de la Universidad de Zaragoza, presidente de la Comisión Sectorial CRUE, secretarías generales, compañeras y compañeros de las secretarías generales de todas las universidades que estamos aquí en este momento. Bueno, en estos días hemos tratado temas que en principio son de gran relevancia y entendemos también que de suma actualidad, no hay más que ver los periódicos cada día, de estos últimos también, para todas nuestras universidades. Nos hemos ocupado de analizar la problemática que se le plantea a las universidades con las prácticas académicas externas y la necesidad de cotizar por esas prácticas a la Seguridad Social por asimilación, aunque parcial, con los contratos de trabajo, y aunque en este tema percibimos que se avecinan algunos nubarrones para poner todo lo que haya que poner en marcha, se ha concluido que, en principio, es necesario seguir insistiendo en que los poderes públicos deben asumir los costes de esta cotización a la Seguridad Social, si al final así queda consolidado y todo parece que por lo menos ese aspecto de que haya que cotizar no se discute. Y también deberemos las universidades aprovechar al máximo las oportunidades que nos puedan brindar las distintas reformas o modificaciones normativas que están en marcha o puedan estar en los próximos tiempos para conseguir una regulación al respecto lo más racional posible. La pretensión de que las universidades asuman todos esos costes supondría o comprometería realmente seriamente el alcance propio de las prácticas en los planes de estudio, al menos en aquellos que no están sujetos a directrices. Abordamos también una puesta al día sobre las novedades del anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, de plena actualidad también en este momento. Se ha hecho con distintos enfoques, muy enriquecedores todos ellos, entiendo yo, y con un sentido constructivo, en todo caso, que es con lo que creo que debemos quedarnos. Se constata, desde luego, la necesidad de que se produzca una reforma, toca ya y es necesaria, aunque también seguramente se echa en falta que pudiera ser un poco más innovadora en algunos aspectos. En cualquier caso, se pone de manifiesto la apertura de ciertas oportunidades para el ejercicio de la autonomía universitaria
que deberemos ser quien de aprovechar todo lo que podamos para, bueno, pues poder, de alguna manera, en aquello que tengamos oportunidad, hacerlo, digamos, en el sentido que nosotros entendamos que es mejor para nuestras respectivas universidades. Asimismo, hemos intercambiado diversos puntos de vista sobre la futura ley de convivencia universitaria de candente actualidad, claro está, tanto que resulta difícil hasta poder centrar el debate por falta de tiempo para asimilar los últimos cambios que han sido introducidos y parece que ya de una manera definitiva en el texto. La conclusión, en cualquier caso, sitúa el punto de mira en las propias universidades, que deberemos tratar de abordar con acierto nuestra regulación interna, que no estará exenta de dificultades porque toca temas que sabemos son espinosos. Después de los intensos trabajos realizados por CRUE hasta el momento sobre este tema, también parece que deberá seguir jugando un papel importante en el futuro que tenemos por delante, al menos para servir de orientación o guía a cada una de nuestras universidades para tratar de armonizar en la medida de lo posible esas regulaciones, al menos en la parte, digamos, estrictamente disciplinaria, al objeto de que los estudiantes puedan tener, digamos, pues un trato lo más homogéneo posible en los distintos ámbitos. Y, finalmente, en la mañana de hoy, nos hemos ocupado del reto que supone para las universidades articular correctamente y con garantías de privacidad ese canal interno de denuncias que parece que tendremos que hacer, o podemos suavizarlo un poco y hablar de canal interno para que las personas que están vinculadas a la universidad puedan informar de infracciones de las que puedan tener conocimiento en el contexto de trabajo. Es un tema que, como hemos visto, que da para mucho y da para bastante debate y tendrá que ir perfilándose, y en tanto no se produce esa transposición que será necesaria, pero que, claro, los tiempos en estos aspectos cuentan a veces de manera distinta que en el procedimiento administrativo propiamente dicho, tendremos que ir arreglándonos un poco como podamos y tratando, bueno, de coordinarnos también, porque creo que eso es positivo en cualquier caso, tener la visión, las distintas visiones que se van, digamos, poniendo encima de la mesa por cada uno de nosotros y que nos ayudan a avanzar en el día a día. Y señalar ya en el capítulo de agradecimientos, el agradecimiento de nuestra universidad, sincero, por vuestra presencia en estos días con nosotros, que han sido muy agradables, tengo que decirlo, y muy gratificantes. Y, en particular, a los ponentes que nos han acompañado, que han hecho un importante trabajo, y un trabajo, por cierto, desinteresado, que también hay que destacarlo. Nuestro agradecimiento también a las instituciones que nos han ayudado a hacer posible estas jornadas, que ya anunció nuestro rector en las jornadas de inauguración, pero que también me gustaría destacar, pues Secretaría General de Universidades, de la Xunta de Galicia, la Agencia de Turismo Xacobeo 21-22, Ayuntamiento de Santiago de Compostela y Diputación de La Coruña. También el agradecimiento a CRUE, al presidente de nuestra sectorial, por confiar en nosotros y en mí misma, un agradecimiento personal por haber confiado en que, bueno, la organización se podía dejar en nuestras manos, ¿no?, de estas jornadas, y por su apoyo en todo momento. Y, por supuesto, al rector de mi universidad por el ánimo que siempre mantiene alto y consigue mantener alto de todos nosotros, y el apoyo mostrado en todo momento, así como, ya tuve ocasión de decirlo ayer, pero lo reitero hoy, a todas las personas que nos han ayudado aquí en la universidad, las personas de mi equipo, de la Secretaría del Rector, el personal de consejería, todas las que han facilitado la tarea, y un agradecimiento muy especial para Víctor de CRUE, porque está siempre al quite en todo aquello que podemos necesitar, y podéis creerme, necesitamos muchas veces. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias, Dulce. Tiene ahora la palabra José Antonio Mayoral. Rector magnífico de la Universidad de Santiago, secretaria general y miembro de la ejecutiva de CRUE Secretarías Generales, compañeras, compañeros de esta sectorial. No sé si tenéis la sensación, cuando vais a una reunión, vais a un congreso, de que a veces
se falla y a veces se acierta, con los ponentes, con los conferenciantes, con la temática, y yo esta vez tengo la clara sensación de que se ha acertado. Se ha acertado en las temáticas, porque desde luego nos ha faltado tiempo, y cuando falta tiempo quiere decir que han suscitado interés. Cuando el moderador no tiene que hacer preguntas de aliño, quiere decir que esto estaba bien. Se ha acertado con los ponentes, y aquí hay que agradecer mucho el esfuerzo que ha hecho todas las personas de la Ejecutiva en ajustar a los ponentes más adecuados que hemos podido para cada temática. Y hemos fallado más en la moderación, aunque lo hemos intentado, porque era de tanto interés que a veces uno decía no podemos frenar la discusión porque es que esto da para mucho. Y esto es bueno porque pone de manifiesto las ganas de trabajar en red, de cooperar, que tienen todas las universidades españolas integradas en CRUE, tanto las públicas como las privadas. Esto quiere decir que el sistema universitario español está vivo y con ganas de trabajar juntos. Y esto, insisto, es muy interesante, porque ahora todas las normativas que van a ir viniendo nos van a dejar mucho margen de actuación. El mantra del respeto a la autonomía universitaria ha llegado, lo hemos pedido y al haberlo pedido lo tenemos. Pero es cierto que aunque no hagamos normativas idénticas, no podemos hacer normativas disparatadamente diferentes. Ese trabajo en red y ese trabajo cooperativo, que además de garantías a todos los que se van a ver afectados por el mismo, a todo el sistema universitario, desde el estudiante más joven al catedrático más mayor, pasando por el personal de administración y servicios que se incorporó hace 2 meses, este sistema de garantías que a la sociedad le dé seguridad en el funcionamiento de su sistema universitario, va a estar en manos, en muy buena medida, de las secretarías generales de todas las universidades, que van a tener que ocuparse de nuevas normas, de nuevos canales y de nuevos estatutos. Que da pereza, pero va a tener que ser así, añadiendo además, para alegría de los vicerrectores de profesorado y los gerentes, de nuevos convenios colectivos. Para poner ya la alegría última, que también, con la parte de PDI, va a venir obligatoriamente la revisión de sus convenios colectivos. Por lo tanto, ha sido unas jornadas de éxito. Y, aparte de la temática, tenemos que añadir dónde hemos estado y con quién hemos estado. Hemos estado con amigos y con amigas, pero hemos estado en Santiago con este tiempo tan magnífico que ahora que no hay otras autoridades, seguro que es culpa de Antonio, seguro que es culpa del rector. Ahora no hay que quedar bien con el Concello ni con la Junta, es culpa de Antonio. Y hemos estado en manos de Dulce, que ha hecho que esto fuera fácil, de Dulce y de su equipo, claro, que ha hecho que esto fuera fácil, fuera agradable y nos encontráramos como en casa. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Dulce, porque ha sido un trabajo magnífico. El problema lo tiene ahora Esther, el problema lo tiene ahora Alicante, porque el listón está como está. Y decía que era amiga tuya. Te lo ha puesto difícil. Bueno, pues nada más. Ha sido, creerme de verdad, una auténtica satisfacción podernos volver a encontrar fuera de las 2 dimensiones. Mucho ánimo, aprovechar la red, comunicar inquietudes a través de CRUE, a través de los secretarios generales de la Ejecutiva, a través del presidente, comunicar inquietudes, poner cosas encima de la mesa. Las temáticas que tendremos que ir tratando estos meses serán extensas e intensas y hacernos trabajar, que es lo que estamos deseando. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, rector, secretaria general y a todos vosotros, secretarios, secretarias, el resto del personal de las distintas universidades que aquí estáis. Para nosotros ha sido un placer, pues como anfitriones, teneros aquí de invitados en esta reunión durante estos días. Desde que se planteó la posibilidad, pues dijimos que sí, sobre todo lo dijo la secretaria general, que es a la que le tocó todo el trabajo. Bueno, yo di ánimo, eso sí es verdad. Que, adelante, trabajo no hice nada, pero ánimo muchísimo. El trabajo lo puso ella y todo lo que haya salido bien pues le corresponde a ella.
Y si algo hay mal, también. Porque yo debo reconocer que no pasé de decir adelante y me parece muy bien. O sea, yo creo que merecía la pena y merece la pena pues, tener la ocasión de encontrarnos. Sí, era un año muy señalado y tenemos que también recobrar la normalidad post-pandemia. Y me alegra que vaya después a Alicante, ¿no? A ver si, pues, en este caso se incluye una visita del rector que pues tiene una amistad muy, muy estrecha con la rectora de Alicante, que estuvo aquí la semana pasada porque es compañera de área y tuvimos la reunión de profesores. Entonces, pues magnífico que le pasemos el testigo a Alicante. En el caso de los profesores fue al revés. La anterior reunión había sido en Alicante y nos pasaron el testigo a Santiago, o sea que ya estamos a la recíproca. Y nada más, estoy seguro que los debates y los resultados han sido interesantes y pues tendremos el retorno oportuno en el trabajo que tengamos por delante, un trabajo que de momento es incierto, como son las normas y nuestro régimen en este momento, un momento en que están abiertas muchas posibilidades de reforma. Veremos en qué se materializan, pero desde luego sí que vamos a tener trabajo nuevo. Y poco más. Es decir, sobre el tiempo hicimos lo que pudimos. Yo conseguí que esté bueno hasta el domingo. A partir del domingo se estropea, pero hasta ahí llegamos, ¿eh? O sea que la gestión fue... Es mucho para Santiago esto, ¿eh? Sí, llevamos 15 días buenos y ya yo creo que ya se nos estropea por un tiempo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que aprovechar, eso es una razón más para aprovechar lo bonito que son estos días. Y nada más, yo espero que además de trabajar mucho como habéis trabajado, pues habréis tenido ocasión también de pasar ratos agradables, de este contacto que ya se echaba tanto de menos. Yo creo que todos lo necesitábamos y que ojalá tengamos, la cosa siga razonablemente bien para que sigamos viéndonos y encontrándonos personalmente. Y nada más, clausuramos, levantamos, al buen viaje de regreso y sabed que, bueno, pues ahí en esa plaza del Obradoiro acaban todos los caminos y desde donde quiera que estéis siempre hay un sitio por donde va a pasar el Camino de Santiago, pues os engancháis y aquí en el Obradoiro está el Rectorado, o sea, al salir de la catedral entráis a dar un paseo por ahí, también os recibiremos con los brazos abiertos. Nada más, buenos días. Yo aprovecho para deciros adiós. No me puedo quedar a comer por motivos de horarios de transporte, así que adiós. No nos despediremos en la comida porque María Ángeles y yo tenemos que volar en breve. Venga, gracias. La comida será ahora mismo ya, en cuanto... Sí, ya podemos ir. Estaba para las 2:30, en donde tomamos el café. Todo el café. Sí, bajando por las escaleritas. Muy bien. Bueno,